Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 36 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección dejamos establecido y estábamos demostrando un teorema dentro del tópico que estamos empezando ahora, que se llama la regla de signos de Descartes, que se titula el teorema de los negativos de los ceros de un polinomio. Y dice así el teorema: sea P de X un polinomio con grado igual a n, mayor o igual que 1, y sean n sub 1, n sub 2, n sub 3 hasta llegar a n sub n, sus posibles n ceros diferentes, ¿verdad? Reales. Entonces el polinomio P de negativo X, ¿verdad? P de, en vez de poner en la fórmula de P de X, ponemos negativo X y lo evaluamos, ese polinomio, al sustituir negativo X por X en P de X, va a tener los ceros que son los negativos de los ceros del polinomio original P de X, ¿verdad? Negativo n sub 1, negativo n sub 2, negativo n sub 3 hasta llegar a negativo n sub n. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver la demostración que ya le hemos comenzado y habíamos dicho, bueno, pues vamos a dejar que P sub X, su forma canónica, ¿verdad? sea A sub n, que más de grado n, pues A sub n por X a la n, más A sub n menos 1 por X a la n menos 1, y así seguimos hasta llegar a A sub 1 por X, más finalmente el término constante A sub 0. Y entonces, como por hipótesis, L sub 1, L sub 2, L sub 3 hasta llegar a L sub n, son esos posibles n, diferentes ceros de ese polinomio, pues por el teorema de factorización yo podría reescribir el polinomio P de X del siguiente modo en forma factorizada: A sub n, que recuerden que es el coeficiente numérico del término con la potencia más alta de la X en el polinomio, por X menos cada uno de esos n ceros de ese polinomio, ¿verdad? X menos n sub 1, por X menos n sub 2, por X menos n sub 3, etc., hasta llegar a multiplicar por X menos n sub n. Así que si yo busco P de negativo X, yo podría buscar P de negativo X sustituyendo el negativo X en la fórmula original de PD y en la forma canónica, o lo podría sustituir aquí, en la forma factorizada, y de hecho aquí es que lo voy a sustituir, en la forma factorizada. Así que será A sub n, y en vez de X, negativo X menos n sub 1, por X en vez de X, negativo X menos n sub 2, por X, pero en vez de X, negativo X menos n sub 3, y así seguimos multiplicando hasta llegar a X, pero en vez de X, negativo X menos n sub n. Y a ese nuevo polinomio P de menos X lo voy a llamar P sub 1 de X, ¿ok? Entonces, si consideramos a los negativos de esos n ceros del polinomio original P de X, ¿verdad? Y yo busco P sub 1 de esos negativos de los ceros del polinomio original P de X, ¿verdad? Pues tendremos que ir a la fórmula de P sub 1, que está aquí, que es esto que está aquí, donde quiera que aparezca X, pondremos negativo n sub i. Así que será A sub n por negativo, y en vez de X, negativo n sub i, menos n sub 1, por menos, y en vez de X, negativo n sub i, menos n sub 2, ¿verdad? Por menos, y en vez de X, negativo n sub i, menos n sub 3, y así seguimos multiplicando hasta llegar a este último factor, que sería el negativo de la X, y la X es negativo n sub i, ¿verdad? Menos el n sub n. Pero en el camino, fíjense que como la i va desde 1 hasta n, y aquí están todos, menos n sub 1, menos n sub 2, menos n sub 3, hasta llegar a menos n sub n, en algún momento va a ser uno de ese n sub a lo que sea, va a ser uno de esos n sub 1, n sub 2, n sub 3, etc. Y yo lo estoy identificando aquí como el n sub i menos el mismo, ¿verdad? Así que tendremos en uno de esos factores aparecer el negativo de la r sub i, del negativo de la r sub i, menos el r sub i, porque fíjense que en algún momento esa i va a ser igual a 1 de los n ceros de ese polinomio P de X original, ¿verdad? Así que si yo reescribo esto, fíjense que esto será el A sub n nuevamente por, y el negativo de negativo r sub i es r sub i menos r sub 1, por el negativo de negativo r sub i menos r sub 2, pues será r sub i, porque el negativo de negativo r sub i es r sub i menos el r sub 2, por el negativo de negativo r sub i, que es r sub i menos el r sub 3. Y así seguimos, y cuando lleguemos a este factor, ¿verdad?, que está aquí, tendremos el negativo del negativo r sub i, nuevamente r sub i, menos r sub i, ese es el menos ese, r sub i. Y así seguimos multiplicando hasta llegar al negativo del negativo r sub i, que es r sub i menos el r sub n. Así que fíjense que en el siguiente paso yo reescribo esto mismo, lo único que puedo evaluar esto, porque r sub i menos el mismo da 0. Así que aparecen, fíjense, todos los factores, el a sub n, el r sub i menos el r sub 1, el r sub i menos el r sub 2, el r sub i menos el r sub 3, hasta llegar al r sub i menos el r sub n, pero también aparece el resultado de esta recta, que da la casualidad que va a dar 0, porque cualquier número menos el mismo da 0, ¿verdad? Porque no es lo mismo que suma número más su negativo. Bueno, pero 0 por cualquier otro número que va a dar finalmente 0. Así que fíjense que P sub 1 de este número, ¿qué nos dio?
0. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que estos números, todos ellos, el r sub 1, el r sub 2, el r sub 3 hasta llegar al r sub n, van a ser ceros de este polinomio p sub 1, ¿verdad? Esos negativos de los r sub 10, que se recuerda que son los ceros del polinomio original, van a ser ceros del p sub 1 de x. ¿Pero quién era p sub 1 de x? Míralo aquí, p sub 1 de x era el p de negativo x. Así que esos números negativos de esos ceros del polinomio p de x original son los ceros de p de negativo x, ¿ok? Y ahí tenemos la demostración de ese teorema. Bueno, hay ejemplos de aplicación de ese teorema. El primero nos dice que este polinomio que estamos llamando g de x, y que es este que está aquí, 2x al cubo, más 3x cuadrado menos 5x menos 6, tiene estos ceros, negativo 2, negativo 1 y 3 medios. Lo puede verificar si quiere con calma en su casa, que efectivamente estos tres números son ceros de ese polinomio g de x. Entonces el polinomio h de x, que va a ser g de negativo x, o sea, donde quiera que aparezca x en la fórmula de g de x, ese polinomio, vamos a colocar negativo x, así que será 2, y en vez de x ponemos negativo x al cubo, más 3, y en vez de x pondremos negativo x al cuadrado, menos 5 por, y en vez de x pondremos negativo x, y finalmente menos 6, ¿verdad? Así que esto será 2, y el cubo de negativo x es el negativo de x al cubo, más 3, y el cuadrado de negativo x es x al cuadrado, y entonces menos 5 por negativo x da más 5x, y finalmente menos 6, y finalmente esto da, bueno, pues 2 por negativo x al cubo, pues negativo 2x al cubo, más 3x cuadrado, más 5x y menos 6. Pues ese polinomio h de x, que es g de menos x, que nos da este polinomio que está aquí, que fíjese que es diferente al polinomio original, ¿verdad? En vez de 2x al cubo, es menos 2x al cubo, más 3x cuadrado, en vez de menos 5x, más 5x y menos 6. Los ceros de este polinomio que resultan de sustituir negativo x en el polinomio original, va a tener ceros que son los negativos de esto. Así que el negativo de negativo 2 será 2, el negativo de negativo 1 será 1, y el negativo de 3 medios, pues son negativo de 3 medios. Así que esos tres, que son los negativos de estos ceros originales del polinomio original, van a ser los ceros de este otro polinomio, que es g de negativo x, como dice el teorema. Fíjense en este segundo ejemplo, dice la ecuación x a la 4 menos 2x al cubo menos 5x cuadrado más 8x más 4 igual a 0. Tiene estas soluciones. 1 menos raíz cuadrada de 2. 1 más la raíz cuadrada de 2, negativo 2 y 2. ¿Vale? Fíjense que aquí aparece un binomio zurdo de 1 del 2 y su conjugado como ceros de esa ecuación con coeficientes racionales, ¿verdad? Como decía un teorema que vimos previamente de los ceros, que son binomios zurdos de orden 2 conjugados. Bueno, pues entonces la ecuación que resulta de yo sustituir en la ecuación original donde quiera que aparezca x negativo x, entonces la ecuación siguiente, donde quiera que aparezca x, vamos a poner negativo x a la 4, menos 2 por negativo x al cubo, menos 5 por, en vez de x, negativo x al cuadrado, más 8, y en vez de por x, por negativo x, más 4, igual a 0, que si lo simplificamos tendremos pues negativo de x elevado a la 4 a positivo, x a la 4, ¿verdad? Porque una base negativa de exponente par da positivo, en este caso x a la 4, menos 2 por, y si elevo al cubo, el negativo x da negativo, porque una base negativa de exponente impar da negativo, x precisamente al cubo, menos 5, y al cuadrado negativo x da x cuadrado, y 8 por menos x da menos 8x y más 4 igual a 0, y esto será x a la 4, y negativo 2 por negativo x al cuadrado más 2x al cubo, menos 5x cuadrado, menos 8x y más 4 igual a 0. Pues esa nueva ecuación, que fíjense que es diferente a la original, era esta, ¿verdad? Fíjense que es diferente, x a la 4 más, en vez de menos, 2x al cubo, menos 5x cuadrado, menos, en vez de 8x menos 8x, más 4 igual a 0. Esta otra ecuación, que resulta de sustituir negativo x en la ecuación original, donde quiera que aparezca x, entonces colocamos negativo x y simplificamos, va a tener que soluciones según el teorema anterior. Soluciones, que son los negativos de estas cuatro soluciones de la ecuación original. Negativo 1 más la raíz cuadrada de 2. Negativo 1 menos la raíz cuadrada de 2. El negativo de negativo 2, que es 2, y el negativo de 2, que es negativo 2. Fíjense de hecho que tienen estas mismas dos soluciones, ¿verdad?
Pero estas son diferentes, ¿verdad? Porque las nuevas son negativo 1 más la raíz cuadrada y negativo 1 menos la raíz cuadrada. ¿Okay? Así que esas serían las soluciones de esta nueva ecuación. Bueno, vamos a ver esta definición de un nuevo concepto. Que dice así. Un polinomio que va a f de x con coeficientes reales y escrito en forma canónica, o sea, los términos irán desde el término con grado más alto hasta el término con grado más pequeño que tenga, ¿verdad? Ese polinomio que puede posiblemente ser término constante, ¿verdad? Se dice que tiene un cambio de signo siempre que dos términos consecutivos o sucesivos, ¿verdad? Difieren en signo. O sea, si pasa de un término que es positivo a un término que es negativo, ahí hay un cambio de signo. Si pasa de un término que es negativo a uno que es positivo, ahí también hay un cambio de signo, etc. Por ejemplo, este polinomio f de x que aquí dice que es negativo 3x al cubo menos 2x cuadrado más x más 7 hay, vamos a ver, ¿cuántos cambios de signo hay? Bueno, primeramente, fíjese que efectivamente el polinomio está escrito de forma canónica o estándar, ¿verdad? Porque fíjese que los términos van bajando de grado. Este es de grado 3, este es de grado 2, de grado 1 está el término constante que es de grado 0, ¿verdad? Vamos a ver cuántos cambios de signo hay. Bueno, pues al yo ir de este término a este siguiente término no hubo cambio de signo, ¿verdad? Se mantuvo negativo. Para ir de este término que es negativo a este término que es positivo, ahí hubo un cambio de signo, ¿verdad? Al ir de este término hasta el último término, no hubo un cambio de signo. Así que ¿cuántos cambios de signo yo observo? Uno nada más. Hay del segundo al tercer término, ¿verdad? Hay un solo cambio de signo. ¿Okay? Segundo ejemplo. En el polinomio g de x, que dice negativo x al cubo menos 3x más x cuadrado, más x, perdón, sí, 3x más 2x a la 5 y más 3, como si escribimos bien, negativo x menos 3x más 2x a la 5 más 3. Ahí tenemos un polinomio nuevo, ¿verdad? Para determinar también cuántos cambios de signo tiene. Pero notamos que no está escrito en forma canónica, ¿verdad? Porque fíjese que no va en orden descendiente de las potencias de la x, ¿verdad? Fíjese que esta es la potencia más alta, la 5, ahora este 5, y ese sería el primer término que debería aparecer, porque es claro, el término con grado más alto, ¿verdad? Que se reescribe en forma
estándar o canónica, ¿verdad? De forma estándar. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver cómo se referiría ese polinomio g de x en forma estándar. Primeramente iría el 2x a la 5. 2x a la 5, porque ese es el término con grado mayor. Luego vendría precisamente este, menos x al cubo. Luego vendría más menos 3x, menos 3x. Y finalmente más 3. Bueno, pues ¿cuántos cambios de signo contiene? Ahora, una vez lo tenemos escrito así, vamos a repetir, exacto, 2x a la quinta, menos x al cubo, menos 3x y más 3, ¿verdad? Ahora lo tenemos escrito en forma estándar o canónica. Vamos a ver cuántos cambios de signo usted observa ahí. Pues mire, aquí yo noto uno, que pasa de positivo a negativo. De aquí a aquí no hay un cambio de signo, porque se mantiene negativo. Pero de aquí a aquí hay otro cambio de signo. Pues fíjense que hay dos cambios de signo, ¿verdad? Dos cambios de signo. Y claro, ustedes se por ahí que son los marcados, ¿verdad? Aquí este fue el cambio de signo, el único que estaba acá marcado, ¿verdad? Entonces aquí hay un solo cambio de signo. Y aquí hay, sin embargo, hay dos, ¿verdad? Fíjense que si usted no lo cambia a la forma estándar o canónica, usted podría pensar que aquí nada más hay un solo cambio de signo, porque fíjense que de aquí a aquí no hay cambio de signo, pero de aquí a aquí hay un cambio de signo y entonces de aquí a aquí no hay cambio de signo. Así que si no lo escribe en forma estándar o canónica, fíjense que entonces puede equivocarse y decir que nada más hay un solo cambio de signo, en este caso del segundo al tercer término, ¿verdad? Pero de hecho, al ponerlo en forma estándar o canónica, fíjense que sí hay dos cambios de signo en el polinomio. Vean que si no se escribe en forma canónica o estándar, como lo llamamos ahorita, ¿verdad? Da la impresión que hay un solo cambio de signo. ¿Sí? Da la impresión de que hay solo cambio de signo. Vamos a poner entre paréntesis el que va del segundo al tercer término. Al tercer término, ¿ok? Muy bien. Bueno. Vamos ahora a ver. Copien todo, ¿verdad? Recuerden que es importante que copien todo y recuerden, si no han copiado todo, denle una pausa a su video, lo copien, porque yo voy a usar ahora toda esta pizarra porque necesito bastante espacio para hacer un análisis que sigue a continuación, ¿verdad? Vamos a borrarlo todo, ¿verdad? Espero que usted vaya copiando ya, le doy pausa, si le falta algo copiar algo, lo copien y entonces vamos a borrarlo todo para ver lo siguiente. Una cosa que vamos a llamar el análisis de los cambios de signo que ocurren en una división sintética al dividir un dividendo p de x entre un divisor x menos r, donde r es un cero de ese polinomio p de x, y los cambios que ocurren en el coeficiente q de x, ¿ok? Dice, análisis de los cambios de signo que ocurren en un dividendo p de x al dividirse entre x menos r, donde r es un cero de p de x y los cambios
de signo del cociente Q de X. En el caso en que A sub n y n, A sub n siendo el coeficiente numérico del término de mayor grado en el dividendo S P de X, y R es ese 0, ¿verdad? De ese polinomio P de X, ambos siendo mayores que 0. ¿Okay? Ahora, en este título, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno. Y dice que son los cambios de signo que ocurren en el dividendo y en el cociente al efectuar esa división, ¿verdad? Del dividendo entre x menos l, donde l va a ser un 0 de ese polinomio dividendo P de X. ¿Okay? Bueno, fíjense que A sub n, ¿verdad? Que si va a hacer esa división, pues entre x menos l que voy a dividir, podemos hacerla por división sintética, ¿verdad que sí? A sub n, que es el primer término que usted escribe, ¿verdad? Aquí, porque es el polinomio dividendo, va a ser positivo, y r es positivo, donde recuerden, vamos a poner aquí por el momento, ¿verdad? Vamos a suponer que llegamos hasta aquí, a lo mejor tenemos que extender esto más o para cortarlo al revés. El r que se coloca aquí es positivo, ¿verdad? El A sub n es positivo y el r es positivo. Vamos a suponer que el último término que usted escribe del polinomio dividendo es negativo, ¿ok? Bueno, pues entonces obligatoriamente, como r es un 0, aquí vamos a tener 0 y por lo tanto el resultado que obtenemos de la multiplicación de este último valor que obtenemos aquí en la división sintética por ese número me tiene que dar positivo, cosa de que negativo más positivo, y de hecho que sean el opuesto uno del otro, me tiene que dar 0, que es el residuo, ¿verdad que sí? Ese es el residuo, 0, ¿verdad? Y este es el E. Bueno, pues fíjense. Ajá. Antes de llegar aquí, como esto es positivo, esto tiene que haber sido positivo, ¿verdad que sí? Pues mire, puede ocurrir que este es el único cambio que hay en signo en este P de X, ¿verdad? O sea que todos los términos son positivos, excepto el último, ¿verdad? Es negativo. Pues si eso ocurre, entonces, fíjense que esto bajaría esto, que es positivo, y a multiplicarlo por esto, es positivo, ¿verdad? Y a sumarlo por esto, porque el único cambio que voy a poner aquí va a ser positivo, sumando eso positivo, etcétera, ¿verdad que sí? O sea que todos los valores que me aparecen en el cociente van a ser positivos. Así que si ocurre el cambio de signo en el polinomio P de X en el último término, en el cociente no va a ocurrir ningún cambio de signo. ¿Okay? Vamos a indicar eso. Si este, vamos a indicar por aquí, si este de esto que está aquí es el único cambio de signo en P de X, entonces en Q de X no ocurre ningún cambio de signo. Y vamos a observar lo siguiente. Entonces, ¿cuántos cambios de signo ocurrieron en P de X? Aquí nada más, uno nada más. ¿Y cuántos ocurrieron en Q de X? 0. O sea que en Q de X ocurre uno menos que los cambios de signo que ocurren en P de X, ¿verdad? Vean que en Q de X ocurre un cambio menos, un cambio de signo menos que los que ocurren en P de X. ¿Okay? Bien, pues ese es el primer caso que vamos a analizar, ¿verdad? Dicho sea de paso, ¿verdad? Yo podría haber hecho más corto y ponerlo así, ¿verdad? Entonces esta notita viene aquí, y entonces esto sigue así, hasta llegar aquí más, aquí llega más, aquí va a salir 0, y aquí era positivo. Así que este esquema lo puedo haber hecho así de corto, en este caso. Así que vamos a borrar esto. Ahora sí lo pueden copiar, y ya saben que lo tienen que copiar así de largo nada más. Pero entonces, esta notita, ¿verdad? La podríamos escribir hasta acá, y hace referencia a este único cambio de signo en P de X. Bueno, vamos a suponer entonces que en vez de eso, ¿verdad? En vez de ese único cambio de signo, copien, ok, por favor, y vamos a borrar porque vamos a necesitar un
que es un poco más grande ahora. Ya copiaron el título, ya copiamos esta primera posibilidad en el análisis que estamos haciendo, así que vamos a ver también el título y vamos a hacer la segunda posibilidad aquí. Y en esta segunda posibilidad vamos a suponer que ocurre lo siguiente. Tenemos, ¿verdad?, el primer término, a su vez, decía el caso este que es positivo, ¿verdad? Entonces el R que se coloca aquí es positivo y aquí va a estar el residuo, pero como R es un 0, ese residuo tiene que darnos 0. Yo voy a suponer que el término anterior, igual que en el ejemplo anterior, en el caso anterior, el último término que coloquemos aquí del polinomio p de x sea negativo, ¿verdad? Pero que ese no es el único cambio de signo, sino que hay uno antes, ¿ok? Claro, si este es negativo, cuando yo llegue aquí, esto tendrá que ser positivo. Este que está aquí tiene que ser positivo, porque recuerden que el R va a ser positivo, el multiplicar positivo por positivo me da positivo, y este debe ser el opuesto de este que está aquí, para que efectivamente me dé 0, ya que ese R que yo coloco aquí es 0 del polinomio p de x, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ese no es el único cambio que ocurre en p de x, sino que por aquí hay un cambio, ¿verdad? Suponemos que este es el primer cambio que ocurre en nuestro dividendo p de x, ¿ok? Bueno, pues fíjense que entonces en el proceso de división sintética yo bajo este término que es positivo, al multiplicarlo por esto me da positivo, ¿verdad? Al combinarlo con este me da positivo, y seguimos así, y al llegar a este, que es donde ocurre un cambio en los signos del polinomio p de x, aquí en el penúltimo, en el término antes, ¿verdad?, en el que hemos estado aquí antes, va a ser positivo porque todavía no ha ocurrido el cambio, y al multiplicar por este positivo aquí quedará aquí positivo, así que al yo sumar ahora negativo y positivo, puede ser que dé positivo o puede ser que dé negativo, dependiendo de si el valor absoluto del de abajo, que es positivo, es mayor que el valor absoluto de este que está aquí, o viceversa, si el valor absoluto de este que está aquí, que es negativo, es mayor que este, entonces el resultado aquí en este paso será negativo. Y perdóneme, puede ocurrir que todos los términos, ¿verdad?, que salen aquí sigue negativo, ¿verdad?, sigue negativo, y que da la casualidad que todos los que están aquí siguen saliendo positivos, porque de la casualidad, que los términos que aparecen aquí en esta fila del procedimiento de división sintética salen siendo más grandes en valor absoluto que los negativos que salen acá arriba. Puede dar esa casualidad. Así que fíjense que entonces aquí ha ocurrido, ¿verdad?, un cambio en signo y siguió negativo hasta el final. Así que en vez de haber ocurrido el cambio aquí, ocurrió antes de llegar al último término del polinomio p de x, que es el que colocamos aquí arriba, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que en q de x no ocurrió ninguno, porque de una casualidad que a pesar de que todo esto sería negativo, los números que salían aquí eran más grandes que ellos, y por lo tanto al sumarlos, lo que estaba aquí, que eran los coeficientes de q de x, seguían siendo positivos hasta el último, y al multiplicar entonces este, que es positivo por este, también, igual que todos ellos, está positivo. Y aquí tengo que tener el negativo, ¿verdad?, de este que me da aquí, para que cuando lo sume de 0, porque este número que está aquí es 0 de este polinomio que está arriba. Así que fíjense que aquí suponemos que ese es el primer cambio que ocurre en p de x y que no afecta el signo de q de x, el cociente q de x, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En p de x hubo un cambio de signo, igual que en el caso anterior, pero en q de x hubo 0 cambio de signos, uno menos que lo que ocurre aquí.